Hola, bienvenidos a la entrevista semanal del diario El Reporte. Mi nombre es Santiago Carranza Vélez y en esta ocasión hemos decidido alejarnos de la coyuntura política diaria y, y de los acontecimientos semanales para hablar de temas de fondo. En específico, con Víctor Andrés Ponce, director del Montonero, entre muchas cosas más, quien recientemente ha publicado en la última Feria del Libro de Lima su libro Contrarrevolución en los Andes, ensayos sobre el jacobinismo revolucionario y el fracaso de la República en el Perú. Aquí está el libro y aquí está con nosotros también Víctor Andrés. ¿Cómo estás, Víctor Andrés? ¿Qué tal? Buenas, gracias por la invitación, muy agradecido por este momento. Santiago. La verdad que el libro a mí me ha impresionado o me ha hecho pensar en varias cosas. Y creo que el punto que creo más osado del libro es que eh, tú básicamente señalas que los próceres, tanto los hombres de acción como los ideólogos de la independencia del Perú, estaban ideológicamente equivocados o por lo menos tenían ideas que no eran las adecuadas para el desarrollo institucional de la República naciente, ¿no? ¿Podrías explicarnos a nuestro público, por favor, por qué crees que los próceres como Sánchez Carrión, como los caudillos militares, como el mismo Bolívar, entre la infinidad de caudillos que hubo en esa época, estaban ideológicamente equivocados? A ver, gracias por la pregunta, Santiago. Mira, tanto Bolívar como San Martín, ¿no? Si bien es cierto, tenían diferencias, Bolívar planteaba la república y San Martín planteaba una monarquía constitucional, así como para mencionar a los ideólogos de las primeras constituciones, José Faustino Sánchez Carrión y Luna Pizarro. Todos ellos creían en las grandes tesis ilustradas acerca de la soberanía del pueblo, acerca de la democracia representativa, del sistema de representación, acerca del equilibrio de poderes, acerca de la igualdad de los ciudadanos ante la ley. Estas eran ideas que, desde el punto de vista de mi aproximación filosófica, pertenecían al arsenal revolucionario de entonces. Era un pensamiento revolucionario. Por eso yo hablo del jacobinismo, eso lo podemos desarrollar. Pero, ¿cuál es el resultado específico en el caso de la independencia y la construcción republicana? Por ejemplo, se eliminan a las noblezas indígenas, se eliminan a los supérstites de las noblezas indígenas y de pronto este sistema de reinos que había en el virreinato se queda sin interlocutores y sin representantes por el lado del mundo andino. Mira, las tesis y los datos que te voy a plantear incluso pertenecen a historiadores marxistas, ¿eh? O a historiadores progresistas, que nada tienen que ver con historiadores conservadores. Por ejemplo, Alicia del Águila, en un extraordinario libro, ¿no? La La ciudadanía ciudadanía corporativa, corporativa. claro, cuyo asesor fue el profesor Tony Zapata, por si acaso, señala que al momento de la independencia, las comunidades campesinas tenían la mayoría absoluta de las tierras del Perú. Es más, da una cifra, ¿no? Antes de la época del guano aproximadamente habían 200.000 contribuyentes y la mayoría absoluta eran las comunidades campesinas, era el mundo indígena. ¿Qué te quiero decir? Al momento de la independencia, ¿no? Las comunidades campesinas, con sus noblezas superstes, tenían el control prácticamente de todas las tierras del Perú. ¿Qué se produce con la independencia? Cuando este jacobinismo revolucionario elabora las primeras constituciones desde la Declaración de Bases de la Constitución de 1823, ¿no? Eh, lo primero que hace es eliminar a las noblezas indígenas, eliminan a las noblezas indígenas
bajo el principio de que todos los ciudadanos deberían ser iguales ante la ley. ¿Y qué se produce luego de las batallas de Ayacucho y Junín? Se produce la mayor expropiación de tierras del mundo indígena de la historia del Perú y probablemente de América Latina. Una de las mayores expropiaciones de tierras de América Latina. Mira, la cosa era tan, pero tan evidente que en la Constitución de 1828 se establece que los indígenas analfabetos pueden votar hasta 1840. Eso era las ideas de Sánchez Carrión, Luna Pizarro, bajo la creencia, bajo la esperanza de que la República iba a alfabetizar a los campesinos. Bueno, eso no se cumple y hacia fines del siglo XIX se constituye el Perú oligárquico, el Perú de Ciro Alegría, que denuncia en los perros hambrientos, ¿no? Digamos, este Perú de Ciro Alegría, en la cual los vencedores de la batalla, en las batallas de Ayacucho y Junín, habían producido el mayor proceso de expropiación de tierra. ¿De dónde viene este quiebre, este fracaso? De una concepción que nos lleva a creer que la razón y la racionalidad es el espacio en el cual tú puedes conocer toda la realidad social y por lo tanto proponerte una reingeniería de toda la sociedad, Eso ¿no? es, digamos, una síntesis de lo que tú llamas el jacobinismo o el racionalismo metafísico en tu libro. Es Efectivamente, esta idea de que la razón puede construir un orden social. claro. Mira, se suele llamar jacobinismo revolucionario porque los jacobinos, la llamada izquierda de la Revolución Francesa, llevaron la Revolución Francesa en base a la razón hasta sus límites. Digamos, ellos, por ejemplo, destruyeron todas las instituciones que la monarquía francesa había construido a lo largo de siglos. Prácticamente cambiaron todos los sistemas de propiedad, incluso los sistemas de medidas, los calendarios, las horas, todo lo cambiaron, ¿ya? Entonces, ellos son los primeros revolucionarios en arrasar las instituciones que una sociedad ha construido mediante un largo proceso de evolución y de ensayo de error. Bueno, es la misma, esa filosofía jacobina revolucionaria, es la misma filosofía de los bolcheviques que asaltaron el poder en la Rusia zarista. O si tú quieres, es la misma filosofía de los nazis que tomaron el control de la República de Weimar en Alemania, o de los chavismos que proponen constituyentes en América Latina para supuestamente refundar la sociedad. ¿Qué te quiero decir? Las independencias hispanoamericanas tuvieron esta matriz filosófica, ¿no? Esta matriz jacobina, racionalista, o racionalista metafísica, como lo llama Edmund Burke, ¿no? Cabe destacar que el libro está dividido en dos partes principales, ¿no? Una es la revisión y reconstrucción filosófica del jacobinismo revolucionario en contraposición a corrientes democráticas conservadoras como la de Edmund Burke, que acabas de mencionar, y la de Tocqueville, ¿no? Que las dos analizan eh, otro tipo de revoluciones, ¿no? Que son la revolución gloriosa del 1688 en Inglaterra, y el otro analiza lo que legó, digamos, la independencia de Estados Unidos, ¿no? Y la construcción, digamos, tanto física como institucional de la independencia de Estados Unidos, y tú contrapones estos dos modelos, ¿no? Por un lado, sí, sí. Bueno, eso me parece fundamental, ¿no? Que, digamos, captar en el razonamiento de los ensayos, ¿no? Mira, en las revoluciones anglosajonas, a pesar de predicar, tú sabes que el mundo anglosajón, el Imperio Británico, predicaba la leyenda negra contra España, ¿no? De alguna manera impulsaba las independencias hispanoamericanas. Claro, las élites hispanoamericanas antes que anglosajonas eran francesas, eran jacobinas, revolucionarias, ¿no? Pero
En las revoluciones anglosajonas, en este caso, en la gloriosa revolución de Inglaterra y en la revolución de Estados Unidos, las revoluciones se hacen para preservar las instituciones que la sociedad ha forjado a lo largo de siglos y décadas de evolución. En la Revolución Inglesa se cambia un rey protestante por un rey católico con el solo objetivo de mantener las instituciones que habían sido forjadas desde la Carta Magna en el siglo XIII. Ese es el objetivo de la revolución, es decir, preservar las instituciones que la sociedad ha creado. En el caso de la revolución de Estados Unidos es algo parecido, ¿no? Digamos, la única construcción institucional y racional en Estados Unidos es el Estado federal. Pero si tú miras la construcción desde el municipio, desde los estados, ¿no? Que forman la columna del Estado federal, la revolución en los Estados Unidos se hace para preservar esas instituciones, ¿no? Para preservar esa, lo dice de Tocqueville, ¿no? De Tocqueville queda muy impresionado en Democracia en América sobre esto, ¿no? Y hay una frase que es francamente magistral de Tocqueville, ¿no? En Estados Unidos los municipios, dice de Tocqueville, le prestan sus funcionarios y su experiencia al Estado federal. En Francia, dice de Tocqueville, el gobierno central le presta a los municipios sus funcionarios y su experiencia, ¿no? Entonces, la revolución de Estados Unidos y la gloriosa revolución inglesa no tienen nada que ver con las revoluciones hispanoamericanas, con la revolución francesa, ni con las revoluciones modernas, jacobinas, ¿no? Claro, porque una de las tesis centrales que tú planteas es que quizás la independencia del Perú debió haberse llevado bajo los estándares o los ideales que recogieron la construcción institucional de la Revolución Gloriosa de Inglaterra o la independencia de los Estados Unidos. Pero leyendo eso, yo me preguntaba si el verdadero, digamos, la verdadera revolución conservadora para el Perú, en lugar de seguir modelos anglosajones, no sería seguir más bien el modelo de el conservadurismo español. Mm, Eh, Me explico, ¿no? Continuar con una monarquía católica en el Perú que mantenga las instituciones como tú las decías, pero con una vertiente bastante menos liberal y bastante más católica en el sentido de la monarquía española como se había conocido. Si eso no era, si esa no vendría a ser ese Perú independiente, no vendría a ser la verdadera construcción, digamos, estoy haciendo una ucronía, ¿no? Pero esa hubiese sido la verdadera construcción de, de un país con un desarrollo institucional conservador y estable, ¿no? Ahora, en los ensayos, estos ensayos, como tú sabes, provienen de mi tesis doctoral en filosofía en San Marcos, ¿no? Pero en mis ensayos no propongo un modelo, ¿ah? O sea, no propongo un modelo ni anglosajón ni español. Lo único que yo hago en los ensayos, digamos, eso podría ser parte ya de otro trabajo, de otra reflexión, es señalar que la causa principal del fracaso republicano es el predominio de este jacobinismo revolucionario, que se expresa en el momento fundacional en la mayor expropiación de tierras y en la permanente inestabilidad institucional de la República que tiene 12 constituciones, ¿no? Pero sí Venezuela, hay una defensa de el pensamiento de, de los procesos de Inglaterra y de Estados sí, Unidos. sí, Y tanto, efectivamente. y de hecho hay un capítulo que me parece central, es que tú dices que el primer personaje o el primer proyecto que comienza a encarnar estos ideales en Perú recién es eh, el pardismo y el civilismo de Mm. Manuel Pardo a finales de la década del 60 y inicio del 70, ¿no? Entonces sí hay como, si bien tú criticas esto, sí hay como un llamamiento a un modelo en el libro, ¿no? Claro, pero es el modelo alrededor de las tradiciones conservadoras, ¿no? O sea, mira, es el modelo en el cual
los actores políticos y los políticos reconocen los límites de la razón, del conocimiento, y aceptan que hay otras fuentes de conocimiento con mucha mayor validez, que es la evolución social, valga la redundancia, de una sociedad, la construcción de sus instituciones mediante ensayos y errores, ¿no? Es un modelo, es un modelo de aproximación filosófica que si tú lo aplicas al momento actual, tú llegarías a la siguiente conclusión, ¿no? ¿No es cierto? La idea de una asamblea constituyente lo único que hace es reproducir esta tradición jacobina revolucionaria que nos ha llevado al permanente fracaso y al permanente equívoco. Lo que deberíamos hacer es volver a la sociedad, a las instituciones de la sociedad. Es decir, a las instituciones que la sociedad en el Perú emergente construye. Más del 70% de la sociedad es informal. Y en estas sociedades hay instituciones, llámese familia, propiedad, contratos, tradiciones religiosas, ¿no? Que deberían, libertad de mercados, ¿no? Libre empresa, flexibilidad laboral, es decir, todo eso que no está en la formalidad. Esa es la intención de la reflexión filosófica. Lo que sucede es que para en la primera parte del texto, para combatir y cuestionar el jacobinismo revolucionario, yo desarrollo una crítica a las posiciones racionales, sobre todo de Descartes, de Rousseau, ¿no? Eh, pero en segundo lugar, ¿no? También de las posiciones progresistas o neomarxistas que critican a la razón. O sea, una de las características del progresismo y del neomarxismo y de la Escuela de Frankfurt es que ellos critican también a la razón, pero no para plantear una nueva fuente de la sabiduría social, la evolución social, sino para crear otro esquema racional, ¿no es cierto? Otro mundo racional. Es una crítica fallida de la razón. Y en ese camino reproduzco el debate entre Burke, el debate anglosajón, ¿no? Entre Burke y Paine sobre la revolución en Francia. Mira, esta investigación lo desarrollé hace 4, 5 años atrás, pero si ahora tuviera que escribir, por ejemplo, y ahí viene el sentido de tu pregunta, tendría que mencionar a la escolástica, Claro. a Santo Tomás de Aquino, porque finalmente, ¿no? Ahí está la gran fuente que nos permite enfrentar, rebatir el pensamiento revolucionario que está destruyendo Occidente, ¿no es cierto? Occidente el día de hoy está viviendo una revolución cultural sin partido comunista único. Digamos, si tú miras a Occidente y miras las guerras en las universidades, la manera como se cancelan los profesores, la manera como se quiere controlar el lenguaje, ¿no es cierto? La manera como se quiere proscribir las religiones y otras ideologías, sobre todo el cristianismo y el capitalismo, tú tienes que llegar a la conclusión que se está viviendo las mismas tendencias de la Revolución Cultural China, sin partido único, sin la violencia, ¿no? Sin la violencia que se solía ver en esa experiencia, pero tiene toda la misma, el mismo contenido filosófico, ¿no es cierto? Eso es jacobinismo revolucionario, porque te lleva a creer que tú puedes cuestionar la cultura desde la razón. Hayek, en su teoría del orden espontáneo, ¿no? Nos señala con una enorme claridad y maestría que los hombres viven en una sociedad a veces sin entender las instituciones con las que conviven. ¿Quién entiende la propiedad, por ejemplo? Cuando respeta la propiedad. La propiedad está ahí, es producto de una evolución histórica. ¿Quién entiende o descifra el lenguaje con el que nos comunicamos? El lenguaje está ahí. Es producto de una evolución histórica que a veces no entendemos, ¿no es cierto? Y eso sucede para nuestros juicios morales de la vida, de la muerte, en fin. Lo que pasa es que el jacobinismo revolucionario se ha impuesto como una corriente de pensamiento dominante y está ahogando la forma de pensar que llevó a Occidente a la grandeza y a la construcción de los mayores espacios de libertad en el mundo, ¿no es cierto?
Por ahí va, digamos, la intención del libro y de la reflexión que queremos Es- plantear, Santiago. Eso último es interesante, porque, digamos, dicen que esta tradición del jacobinismo de llevar, digamos, la razón a un punto tan extremo que inició, digamos, de manera como movimiento político en la Revolución Francesa, pero que hoy vemos en las universidades con el wokismo o el progresismo radical, etcétera, están destruyendo las ideas que llevaron a la civilización a ser lo que fue. Pero profundicemos en cuáles han sido esas ideas. Bueno, mira, o sea, ¿qué ha sido Occidente, no? O sea, Occidente, por ejemplo, es republicanismo. ¿Qué significa republicanismo? Significa construir un gobierno de instituciones para controlar el poder. O sea, si tú miras la historia de las ciudades-estado de Grecia, ¿no es cierto? El imperio, digamos, la República Romana, incluso el imperio romano, ¿no? Tú notas ahí construcción de instituciones, ¿no? El gran momento republicano antiguo fue la República de Roma, que duró 4 siglos y medio, en la cual existían instituciones que se controlaban mutuamente, el Senado aristocrático con los tribunos de la plebe. Los tribunos de la plebe tenían poder de veto sobre las leyes que aprobaba el Senado y surgían buenas leyes. Y por eso Roma duró 4 siglos y medio. El imperio fue, digamos, otra experiencia. Y luego tienes, digamos, las instituciones que se van construyendo sobre los estados nacionales. Pero siempre en Occidente hubo un republicanismo, antiguo y moderno. Lo que pasa es que esta palabra se ha vaciado porque los progresistas y los neocomunistas y los comunistas se han apropiado de esta palabra. Recuerda que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se llamaba República. Recuerda que los La comunistas, actual República Popular China. por ejemplo, ¿no? O los comunistas en la Guerra Civil Española se llamaban republicanos. O los chavistas en Chile, en Bolivia, en Ecuador, hablan de república plurinacional, ¿no? Es decir, el concepto republicano se ha vaciado, pero el concepto republicano a lo que alude es a un gobierno de instituciones y, como decía Platón y Aristóteles, para controlar el poder de uno, de pocos o de muchos. Cuando se habla de muchos, se habla de la dictadura de las mayorías. No hay república cuando alguien invoca una encuesta para pedir un adelanto electoral, porque esa sí es una dictadura de la mayoría, ¿no es cierto? Entonces, ese es un concepto. El otro gran concepto de Occidente es la tradición judeo-cristiana. La tradición judeo-cristiana ha organizado una serie de principios y conceptos en la sociedad. Por ejemplo, el hombre como centro de la naturaleza. Desde el punto de vista del relato sagrado de los evangelios, se dirá el hombre como un centro de la creación. El día de hoy, en Occidente, el hombre está perdiendo su centralidad, ¿no es cierto? El hombre, lo que está produciéndose en Occidente es que el hombre se animaliza y se humaniza a los animales, ¿no? Surgen estos debates sobre la, el aborto, la eutanasia, ¿no? En donde la vida de los más débiles puede ser un asunto racional, ¿no es cierto? ¿No? Un asunto de evaluación racional. Y el otro gran aporte, el otro gran aporte de eh, Occidente es el capitalismo. Y también el derecho romano, que fue humanizado con el cristianismo. Pero si tú te pones a pensar, en Occidente se han construido los mayores espacios de libertad de la historia humana. El cristianismo es uno de los fenómenos principales de la liberación de la mujer, porque, digamos, humaniza el derecho romano antiguo, donde el pater familia tenía potestad sobre la vida de las mujeres y de los hombres de la familia, podía matarlos si quería. Cuando llega el cristianismo, surge los derechos de la mujer y de los niños, la idea de estos derechos humanos que se van a ir construyendo con el paso del tiempo. Y surge
este derecho de familia que ha llegado hasta la modernidad. El capitalismo es el otro gran instrumento de liberación de la mujer. Cuando el capitalismo crea el Taylorismo, es decir, y luego el Fordismo, es decir, en una fábrica, ¿no es cierto?, se pone una serie de procesos de producción que no requieren la fuerza física que se requería para la agricultura y la ganadería. La mujer puede salir del hogar a trabajar a la fábrica. Y sin embargo, todas estas corrientes progresistas, ¿no?, pretenden destruir, erosionar, liquidar, negar, más allá de que uno sea religioso, católico, ¿no? Las tradiciones judeocristianas y el capitalismo. Es una cosa impresionante la manera como hemos perdido el debate, en cómo hemos perdido la guerra ideológica en este terreno, ¿no? Entonces, Occidente vive una revolución cultural que no sabemos a dónde va a llevar. Y Marx, si resucitara y viera lo que está pasando, sería el hombre más feliz del planeta, porque Marx en todos sus textos, incluido Engels, siempre apuntó contra la familia tradicional, porque la familia tradicional era el origen de la propiedad privada, según Marx, de la herencia y de los contratos y por lo tanto el capitalismo. Pero también Marx se enfiló contra las tradiciones judeo-cristianas que incorporaban la evolución social de las instituciones naturales de la sociedad a los relatos sagrados y los evangelios, ¿no? Eso es lo que estamos viviendo en Occidente, y esto no es un asunto teológico, es un asunto estrictamente filosófico. Sin familia tradicional, no hay propiedad privada, que alguien lo demuestre. No hay, porque el primer impulso de un padre y una madre es ahorrar recursos para el futuro de la prole, y ahí nace la propiedad privada. Y ahí nace la... Porque si no hubiera la familia nuclear, sino el matriarcado del que habla el propio Marx, la propiedad sería colectiva, ¿no? Entonces, hemos perdido este debate de fondo porque las teorías jacobinas revolucionarias nos han ganado en todo. Ahora creemos que es posible hacer una reingeniería del lenguaje. Claro. No sabemos qué es un lenguaje. Es posible hacer una reingeniería de la familia en nombre de la libertad de las minorías sexuales. Nunca el verdadero debate fue la libertad de las minorías sexuales. Un verdadero conservador, un verdadero liberal, tiene que aceptar la libertad de las minorías sexuales, pero tiene que defender frontalmente el papel de la familia tradicional porque se tiene que oponer a las tesis marxistas que planteaban su erosión. Bueno, creo que has expuesto los valores sobre los cuales se funda Occidente y las amenazas ideológicas que afrontamos a través del jacobinismo en su versión más moderna, ¿no? Esa guerra ideológica, cultural, la vivimos en las redes sociales, en las universidades, en, en todo, ¿no? Hasta la misma concepción sobre la integridad del cuerpo o cosas como el lenguaje están entredichos. Volviendo a tu libro, hay un punto de la argumentación que a mí me salta un poco, que es el tema de cuando el Perú decide instituirse como una república democrática, en el que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley, la lógica de ese nuevo proyecto es una en la que se eliminan las noblezas y los títulos nobiliarios, tanto los de la República de Indios y la de los criollos. Pero tú defiendes el rol del curaca, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede compatibilizar esa desigualdad frente a la ley con una república, ¿no? Mira, este, em, a ver, cuando cuando tú igualas con la independencia a todos, ¿no?
excluyes a la mayoría del proceso republicano. ¿Por qué? Porque en el virreinato en el Perú era un sistema de reinos, ¿no? La República de Indios y la República de Españoles tenían sus noblezas, sus leyes y, y tenían y las noblezas indígenas que se sentían parte de la nobleza española, ¿no? Incluso tenían sus propias relaciones con la corona. El virrey peruano era un virrey controlado prácticamente por las repúblicas. El virrey no podía hacer todo a su regalado gusto. Ahí están los miles de procesos en los tribunales de India, ¿no? Que llevaban los curacas, los nobles. Es decir, era una sociedad que funcionaba como, digamos, la República de Indios y sus nobles era como la República del- de cualquier reino de España. ¿Ya? Entonces, en ese modelo de sociedad, eh, los instruidos y los cultos eran los nobles, ¿no es cierto? Pero la gran mayoría indígena no era instruida, como no eran instruidos la mayoría de los vasallos castellanos, de los vasallos, no sé, pues de Nápoles, del Imperio Español, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, ¿qué pasa cuando viene un pensamiento jacobino revolucionario y luego de una planificación en una pizarra dice, la sociedad perfecta está basada en este tipo de planificación? La igualdad ante la ley, la idea de la soberanía del pueblo, la representación democrática, el sistema de tres poderes establecidos. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿No? Todo se estrella contra la realidad. Mira, no solamente está el despojo de tierras que produce ese tipo de planificación racional de la nueva institucionalidad, también está la crisis política permanente. Mira, en la en la Declaración de Bases de 1823, de 1822, se propone un régimen asambleísta en la que el Congreso retiene la mayoría de los poderes, ¿no? Y el Poder Ejecutivo casi no tiene poder. Sin embargo, en la Constitución vitalicia de 1826, que crea la dictadura vitalicia de Bolívar, se establece una especie de monarquía republicana de un gobierno vitalicio de Bolívar. ¿Qué revela eso? Que la planificación racional de la institucionalidad política del poder tampoco correspondía a la realidad. Y va a ser una característica de todo el proceso republicano hasta las 12 constituciones que hemos desarrollado. Ahora bien, qué hubiera sido lo correcto, ¿no es cierto?, en el momento de la independencia. Mira, si no había las posibilidades de mantener los reinos de España, lo correcto era haber construido los Estados Unidos del Sur. Teníamos una misma religión, teníamos una misma tradición, teníamos un mismo lenguaje. Y en el caso de eh, las comunidades campesinas de analfabetos, lo correcto es que la República se hubiera dedicado a su instrucción y a su calificación para su elevación como ciudadanos republicanos, en este ideal de república, ¿no? Es decir, lo correcto era ir de abajo hacia arriba, construyendo las instituciones y el proceso. Pero no fue así, pues, ¿no? Entonces falló el poder por arriba y falló la incorporación de la base social. Y sobre la base de eso se produjo la mayor expropiación de tierras de la historia del Perú y de América Latina. Ahora, déjame decirte algo. Los sistemas republicanos, ¿no? De la modernidad están basados en la igualdad ante la ley.
¿no? Pero los sistemas republicanos antiguos, como el romano, ¿no? O el de Esparta, donde gobernaban instituciones, eran sistemas con, digamos, con jerarquías y aristocracias, ¿no es cierto? Y con vetos populares. Pero algo de eso, te quiero decir, pudo haberse organizado en el Perú para organizar la transición hacia el sistema republicano. No, No se hizo, tu crítica ¿no? es a la tabula rasa institucional. Exacto, exactamente. Es a la tabula rasa que se hizo porque el mundo indígena se quedó sin sus representantes, sin sus defensores. Y bueno, tú sabes, pues mira, cuando a veces vemos la historia de esta comunidad de Jicamarca, cuyas propiedades llegaban hasta la costa, ¿no es cierto? Esa es la historia de todas las comunidades campesinas. Finalmente, las comunidades campesinas fueron arrinconadas sobre los 2.800, 3.000 metros sobre el nivel del mar. Eso lo hizo la República. Los arrinconó. Es decir, la mayoría de la población que debía ser considerada parte del proyecto republicano fue destrozada, expropiada por este jacobinismo, por estas tesis que provienen de este jacobinismo revolucionario. Por eso cuando los neocomunistas o los comunistas del eje bolivariano hablan de la descolonización de América Latina y hablan de 200 años de dominación, ¿no? ¿No es cierto? Más 300 años de virreinato, medio siglo. Bueno, hay que decirles que los últimos 200 años ha sido controlado por el jacobinismo revolucionario, si no seríamos Estados Unidos, ¿no? Si no seríamos Estados Unidos. Este, y es la izquierda la que ha venido destruyendo el proceso de construcción republicana. La izquierda La durante los izquierda 2000, filosófica, ¿no? La izquierda claro, filosófica, ¿no? claro, porque lo que tú señalas también es que un jacobinismo puede ser de derechas. Por supuesto, también, ¿no? Mira, por supuesto, o sea, a ver, Alberto Fujimori gana las elecciones por la izquierda, pero de alguna manera él también desarrolla un proceso jacobino al reorganizar todas las instituciones, ¿no? Desde cero. Y bueno, eso, el modelo económico aguantó la institucional un tiempo, pero ahora algo está pasando, ¿no? Cuando, cuando hemos vuelto al Senado, por ejemplo, con todos sus límites, ¿no? Hay todo ahí un discurso. Eso no pasaría en una sociedad que hubiese tenido otra aproximación filosófica, ¿no? Bueno, Hubiéramos eso que tú comentas sobre cómo Bolívar cambia todo lo que se hizo en el 23 se expresa un poco en la actualidad, en la forma en que las élites siguen operando en la actualidad, ¿no? Hace 30 años, 31 ya, se decide que no va a haber Senado, pero de repente volvemos sin ningún debate de por medio, nada, simplemente como una reforma ad hoc. claro, o sea, el Perú es un país que sigue siendo jacobino, ¿no es cierto? Yo creo que sus empresarios también siguen siendo jacobinos, ¿no? O sea, ¿por qué? Pero, digamos, pero ahora este jacobinismo está encubierto por el progresismo. Mira, mira, yo quiero reflexionar sobre cómo este progresismo estupidiza a la sociedad, vamos a llamarlo así, ¿no? En Lima, por ejemplo, ¿no? A ver, una avenida que ubiquemos, la Avenida La Marina, ¿no es cierto? ¿No? Por la Avenida La Marina probablemente viajan miles de trabajadores que se conectan con centros de producción, con sus hogares. Y como no hay sistemas de transporte eficientes, porque digamos, el metropolitano, los metropolitanos, el tren están en construcción, generalmente se demoran 2 horas en trasladarse a su trabajo y 2 horas en volver a su casa. Pero tú has visto en, en la Marina que se ha quitado casi un quinto de pista, poniendo esta zona donde transitan las bicicletas, ¿ya? Claro, claro, Las, no, tú vas a las 6 de la tarde, ¿no?
con carro privado o con un micro y estás atracado y ves una fila enorme donde podría entrar quizá otro carro, pero que no tiene una sola bicicleta. ¿Sabes por qué se hace eso? Para salvar la Tierra, entre comillas, para salvar el planeta. Y los alcaldes, los funcionarios, los ministerios están atrapados, corroídos por esta ideología progresista que estupidiza a la sociedad. Bueno, eso venía, no sé si viste que el canciller alemán dijo, el nuevo canciller alemán dijo, no más millones para la construcción de ciclovías en el Perú, Es una, o sea, porque la cooperación alemana destina 30 millones al año solo para ciclovías en Perú. claro, o sea, pero digamos, eh, eh, ahí hay recursos económicos que consiguen ONGs, municipios, pero también hay una ideología. ¿Sabes qué se cree? Que con las bicicletas se va a controlar las emisiones de carbono, Claro. ¿ya? Pero, y la destrucción de estos hombres que viajan 4 horas. ¿Tú sabes lo que es perder 4 horas al día en transporte? Es decir, una persona que tiene que llegar a las 8 tiene que levantarse a las 5 de la mañana de su casa. Y una persona que sale a las 6 de la tarde de su trabajo generalmente llega a las 10. ¿Qué es eso? No es una forma de semi... No, a ver, ¿cómo lo llamamos eso? ¿No? No, o Sí. sea, O es, sea, la forma más adecuada es una pobrísima calidad de vida, ¿no? O sea, la calidad claro. de vida, en Lima, o sea, el transporte reduce extremadamente la calidad de vida, siendo una ciudad en la que hay muchas cosas maravillosas, pero otras como esta que no puede ser que pasen los años y no haya un atisbo de mejora, ¿no? No, no, claro, pero a lo que yo voy es que en medio de esa tragedia vienen estas teorías, ¿te das cuenta? Claro, claro. ¿No? O sea, Claro, y es una solución exterior, no es una solución externa, interna en base a nuestras tradiciones para afrontar los problemas. no, y sobre todo que el hombre ya no es el centro de la atención, de la reflexión, de la filosofía, de las propuestas. Pues si se pensara en el hombre, no pondría pues ciclovías, que están desocupadas tardes enteras. O sea, tú cuenta el número de bicicletas que pasan por la Avenida La Marina y te vas a quedar estupefacto frente al atracón de los carros, ¿no? Y No, lo mismo pasa. al final son como funciona la cultura peruana, terminan siendo atajos para las motos. Exacto, Las ¿no? ciclovías terminan siendo Bueno, atajos para la... y lo mismo pasa en los parques. Los parques ya no son de los niños, son de las mascotas. No sé si te has dado cuenta, ¿no? O sea, esta idea de que esta tesis en la que el hombre ya no es el centro del mundo, no es el centro de la naturaleza, ¿no? Sino que es un factor más, te lleva pues a humanizar a los animales y animalizar a los hombres. Los niños en los parques casi juegan con miedo porque todo está contaminado por residuos de mascotas, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Solo hay algunos lugares en donde las mascotas están restringidas. No sé si tú en las puertas de las iglesias, los sacerdotes ponen, no traigas a tus mascotas, con educación, ¿no? Este es un lugar sagrado. Ahora las mascotas se pueden llevar al trabajo, se pueden subir a los micros. Mira, el otro día en un parque de Surco vi que el municipio había hecho un cuadrante con juegos especiales para niños, para bebitos, ¿no? Menos de Ujú. 3 4 años. Entonces, dije, por fin, ¿no? Los niños vuelven a recuperar el aire. Pero al otro lado hicieron otro cuadrante para mascotas, un poquito menor, para que las mascotas jueguen. O sea, algo nos está pasando, ¿no es cierto? El hombre, la antropología, el hombre está perdiendo el centro de, 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 De la de la razón de la reflexión, vida, ¿no? claro, ¿no? Entonces, muy peligroso, ¿no? En fin, ¿no? Pero esa es la teoría progresista. Un punto interesante en el libro
sobre todo en relación a la parte, segunda parte en que se comenta del Perú, son cuando desarrollas las excepciones al pensamiento jacobino, ¿no? Hay un capítulo sobre el civilismo auroral, porque ya el desarrollo del civilismo en la República Aristocrática no sé si entra tanto dentro del, o sea, que tiene escenarios de fuerte jacobinismo, si quieres podemos discutir eso, eh, pero también la parte intelectual, ¿no? Creo que es bastante interesante la parte en que hablas de la generación del 900 o de los arialistas, ¿no? Que a 100 años de su momento de mayor producción intelectual siguen siendo una de las únicas fuentes de pensamiento conservador auténtico peruano. Sí, efectivamente, ¿no? O sea, la generación de 900, digamos, es el sector que empieza a reflexionar el Perú como tal, la idea de peruanidad. Y una de las grandes preocupaciones de ellos era cómo construir una república, ¿no? Con un mundo criollo que controlaba toda la mayoría de la propiedad y era el Perú oligárquico, ¿no? Que concentraba el voto y una mayoría indígena excluida del voto y la propiedad. Entonces, los trabajos de Víctor Andrés Belaúnde, de Ribagüero, de García Calderón, están enfocados en la solución de ese problema. Y ellos siempre, de una u otra manera, entendían que el jacobinismo revolucionario de la independencia había destruido las posibilidades del Perú, ¿no? Entonces, eh, planteaban retornar a la tradición de pensamiento en la que se desconfía de estas teorías racionalistas para reorganizar la sociedad, ¿no? Algunos, la mayoría de ellos le ponían el acento en el tema de la educación, ¿no? En el tema de la educación, ¿no? Y, y lo que pasa es que, digamos, cuando se producen las migraciones a mitad del siglo XX, ¿no es cierto? Dos grandes autores, José Matos Mar y Hernando de Soto, logran interpretar esto. Matos Mar en El desborde popular y de Soto en el otro sendero, este, cambian las condiciones del Perú, ¿no? De alguna manera los Andes se vacían, se deshabitan, vamos a usar esa palabra de población, y pasan a tomar el control de las ciudades, ¿no? Lima se convierte en la ciudad andina más grande Más del Perú, grande. ¿no? Lima se convierte. Entonces las condiciones de la peruanidad cambian para siempre, ¿no? Hoy estamos más cerca de construir una peruanidad, ¿no? Y lo que pasa es que para construir esa peruanidad tenemos que abandonar el jacobinismo revolucionario y ir a las instituciones que el mundo emergente está construyendo en las últimas décadas, ¿no? Pero ¿cuáles son, o sea, sobre qué, o sea, tú tienes, uno de tus títulos es Conservadores sin nada que conservar, uno de los subtítulos del libro. En base, o sea, ¿a dónde mirar, no? O sea, el Perú, ¿a dónde puede mirar para construir esas instituciones? Digamos, no podemos hacer un reseteo y volver a la independencia y No, no, copiarnos el no, no, modelo de Tocqueville, no, sino, por supuesto, por supuesto. Mira, cuando yo digo conservadores sin nada que conservar, es que el pensamiento conservador peruano se desarrolla básicamente sin grandes instituciones que defender por la tabula rasa de la independencia. Entonces, las únicas grandes instituciones que continúan en el proceso republicano son el catolicismo, la Iglesia Católica, y el ejército. De ahí que los conservadores peruanos muchas veces hayan aparecido como sinónimos de catolicismo, de religiosidad. Eso no es, digamos, un pensamiento conservador moderno no debe partir de eso. Entonces, ¿cómo construir el nuevo Perú? ¿No? El nuevo Perú. Mira, la realidad, digamos, el modelo está en las instituciones que se han organizado en el mundo emergente y popular.
O sea, lo que se llama en el discurso oficial la informalidad. La informalidad es un concepto más vinculado al asunto legal, ¿no? Pero, digamos, cuando hablo de las instituciones del mundo emergente y popular, que también incluye el tema de la informalidad, estoy hablando de todo este mundo que paradójicamente, ¿no? Tiene tradiciones religiosas, tiene familia, tiene libre mercado y de regulación absoluta. Hay una forma distinta de entender el capitalismo, ¿no? Claro, tiene un libre mercado y una desregulación absoluta. O sea, eso no está en el mundo formal. El mundo formal es jacobino. Si tú miras la legislación laboral, hay una concepción A veces racionalista. es europea, ¿no? Claro, pero incluso es más marxista, por llamarlo de alguna manera, porque parte del concepto de que el trabajador, cuanto más derechos se le reconozca, más se va a garantizar su bienestar y prosperidad. En el mundo anglosajón, en el mundo de Estados Unidos, la concepción es que cuanto más se protege al empresario, al innovador, al inversionista, el trabajador alcanzará mayor niveles de prosperidad. Y es verdad. ¿Por qué? Porque todos los trabajadores de los países en los cuales se declaran derechos sociales están luchando por migrar a los países donde se protege a la inversión privada y la innovación. Los trabajadores más libres del mundo están en Estados Unidos, que pueden trabajar por horas cuando quieren y donde quieren, porque hay tanto empleo, tanta inversión, ¿no? Claro, que la Que, gente migre a Estados Unidos, ¿no? No claro, migra a Perú. ¿no? Eh, Entonces, entonces, ahí pero también, ¿cómo? A ver, lo que has hecho es un enunciado, ¿no? Debemos comenzar a ver las instituciones que ha formado espontáneamente el mundo popular peruano. Ok, ese es un enunciado súper interesante. Pero ¿cómo aterrizamos eso en un diseño institucional, en una bueno, política pública, sí, en cómo mira, traemos ese mundo al terreno de la república oficial, ¿no? no, mira, lo primero que tenemos que hacer es reconocer que hay una constitucionalidad histórica, una regularidad histórica que se ha sucedido a lo largo de esta experiencia republicana de la que no podemos ser ajenos. Por ejemplo, la bicameralidad es una regularidad histórica. O sea, si tú miras la historia del Perú y sus 12 constituciones, la bicameralidad es una regular historia. Eso tiene que estar ahí, ¿no? La idea de un equilibrio de poderes o de los tres poderes, eso tiene que estar ahí, ¿no? ¿No? Seguramente la idea de un defensor del pueblo, una defensoría, también tendría que estar ahí, ¿no es cierto? Pero lo que le falta a esa institucionalidad es la incorporación de la sociedad de abajo con sus instituciones para construir un país desarrollado, ¿no es cierto? Entonces, tú necesitas desmontar todo lo que produce informalidad, todo lo que excluye, y la única manera de hacerlo es, por ejemplo, en el mundo del trabajo, declarando la libertad absoluta de los contratos de trabajo y la absoluta flexibilidad laboral, como pasa en Gamarra, como pasa en Puno, como pasa en Huancayo, como pasa en los mercados unicachis, O ¿no? sea, igualar el derecho a lo consuetudinario, a la tradición, ¿no? A la Más que, experiencia, a la claro, experiencia concreta de los mercados y los actores, ¿no? Porque si no, tú tienes una legislación que solo la cumplen las grandes corporaciones, ¿no? claro. Y creas enclaves en la economía, ¿no? ¿No? Enclaves en la economía, ¿no? Y eso tiene que terminarse, ¿no? O sea, el derecho laboral, por ejemplo, lo pueden cumplir las grandes mineras, las grandes agroexportadoras, las Ahora, grandes... el otro tema es perdón que te interrumpa, pero el, el tema de la economía, ok, pero creo que el Perú económicamente encontró una vía, ¿no? A la creación de riqueza. Lo que se deteriora es el sistema político, ¿no?
Un Sí, sistema político que está compuesto por actores del mundo de los negocios informales, ilegales, vestigios del antiguo sistema de partidos, ujú. etcétera, ¿no? Ahora, Entendiendo esta sociedad que no es la sociedad como la estadounidense o la europea, donde se formaron las ideas de los partidos políticos, ¿cómo se puede reformar el sistema político, el sistema electoral, etcétera, para hacerlo uno más saludable a la luz de la forma en la que funciona nuestra sociedad, ¿no? mira, cuando yo te digo volver a una aproximación conservadora de las instituciones, ¿no? De ninguna manera significa desconocer el papel de la racionalidad, ¿no? Pero, o sea, eso también está en el texto, ¿no? O sea, pero sujeta al proceso de evolución social, ¿no es cierto? Entonces, en cuanto a las reformas políticas, en cuanto a las reformas judiciales, digamos, hay elementos de la racionalidad que tienen que ser incorporados. Por ejemplo, en el Perú no hay una historia de partidos políticos, ¿no? O sea, creíamos que con los partidos del siglo XX, ¿no? Es decir, el APRA, Acción Popular, el PPC, la democracia cristiana y las izquierdas, se fundaba un sistema de partidos políticos en el Perú, como pasó en los Estados Unidos, como pasó en el Reino Unido. En Europa eso también está en erosión, ¿no es cierto? Pero no es así. Entonces, la razón tiene que también intervenir, la racionalidad también tiene que intervenir en los debates. Y creo que en la reforma política, en la reforma de los partidos, hay muchos elementos del debate que, que tienen que ser incorporados, ¿no? Del debate racional, ¿no? Así como, pero sobre la base de la inclusión de este mundo emergente, sus instituciones y sus tradiciones a una nueva formalidad, ¿no? Claro. Bueno, creo bueno, desde el reporte, ¿no? Para ir cerrando, Víctor Andrés, queríamos aprovechar esta entrevista para recomendar Contrarrevolución en los Andes, porque creo que es un libro con una temática y un enfoque teórico que no se había producido en el Perú y que puedes estar de acuerdo, puedes estar en desacuerdo, pero creo que a cualquier lector le va a hacer pensar, ¿no? Te agradezco mucho por la entrevista, Víctor Andrés, y te felicito por la publicación de esta investigación que, como empecé diciéndote, es osada, porque dices que, o sea, que los próceres están equivocados, ¿no? Que los grandes héroes también de la historia del Perú también pueden estar equivocados, ¿no? Y creo que eso no es, o sea, creo que eso es algo valiente de decir y complicado de argumentar y a un buen nivel lo has conseguido. Muchas gracias y felicitaciones por la publicación del libro, ¿no? Gracias a ti, Santiago, por la oportunidad de tratar estos temas, ¿no? Que a veces es bien difícil tratarlo en los medios tradicionales en general. Muy agradecido. Bueno, otro día te vamos a invitar a este espacio para hablar de los medios tradicionales, a ver qué sale en esa conversación. Y bueno, nada, les agradezco mucho por haber visto hasta este momento. Sé que no ha sido una entrevista corta, pero creo que Víctor Andrés nos ha explicado muchos temas del debate filosófico, legal, institucional, que son necesarios para seguir pensando el Perú. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.